Ya llevamos 3 semanas de estar predicando acerca de cómo fortalecer nuestra fe. La fe es como un músculo, viene con una medida y de ahí es el trabajo de nosotros fortalecerla. Pero Dios nos pone por una serie de pruebas, de problemas, de vicisitudes y nos mete por desiertos con la finalidad de fortalecer nuestra fe. No hay otra manera que Dios pueda que fortalezcamos nuestra fe, sino a través de las pruebas. Lo vemos en la vida de Jesús, lo vemos en la vida de los patriarcas y lo vemos hoy día. Los problemas no es porque Dios no te ama, los problemas es para fortalecer tu fe, porque una fe fortalecida tú vas a tener paciencia y la paciencia te va a dar carácter. Todo tiene que ver con la madurez espiritual. Y los que han estado siguiéndonos a estas alturas, ustedes ya su fe tiene que estar bien fuerte y fortalecida. La verdadera fe es la que yo quiero fortalecer. Digan la verdadera fe. Porque hay varios tipos de fe. Por ejemplo, está la fe de segunda mano. Hay muchos jóvenes y niños que vienen a la iglesia, ¿sí?, y viven de la fe de sus padres. Hay maridos que viven de la fe de la esposa, porque ellos no se congregan, y de las oraciones de un familiar, de una tía, de un primo. Esta no es la fe que Dios quiere edificar. Dios no tiene sobrinos, todos somos hijos de Dios. También está la fe por la familia. Algunos vienen a la iglesia porque sus hijos están perseverantes, porque sus hijos están amando a Dios, y digo, bueno, yo tengo que ir a la iglesia para apoyar a mis hijos. Esto no es la fe que Dios quiere edificar. Tampoco es la fe del domingo por la mañana, que tú por 60 minutos actúas como cristiano, tienes fe mientras estás en la casa de Dios, mientras dura la prédica, pero te vas de acá y ya se te fue la fe. También no es la fe 911, que cuando tienes un problema fuerte tú vienes a Dios y tú buscas de Dios, pero cuando ya se te solucionó el problema, te apartas de Dios y te apartas de la iglesia. Esa no es la fe que queremos edificar. Dios nos ha llevado por un mes entero para que edifiquemos la verdadera fe. Vamos a darle una repasada rápida, ¿verdad? Cómo Dios utiliza 6 facetas para fortalecer nuestra fe. ¿Y a quién vamos a usar sino al padre de la fe, a Abraham, como ejemplo? Número 1, para fortalecer tu fe, Dios te da una visión. Digan visión. En Génesis 12:2, Dios le dice a Abraham: te convertiré en una gran nación y te bendeciré. Primero Dios agarra a un desconocido, un hombre que se llamaba Abraham, Ur de los Caldeos. Tenía 75 años cuando Dios le dio la visión. Así que nunca es demasiado tarde para empezar a soñar con el Señor. Después de que Dios le dio la visión de que iba a ser un gran patriarca, y lo es, ¿verdad? Dios le dice: ahora tú tienes que moverte en esta visión. Dios te da un sueño, tú tienes que llevar ese sueño a la decisión. Dios le vuelve a hablar en Génesis 12:4 y le dice a Abraham, dice la Biblia, Abraham partió como Dios le había dicho. Tuvo que dejar su tierra, tuvo que dejar su clan, tuvo que dejar sus familiares, ¿sí? Tuvo que cortar con muchas cosas para poner en plan la decisión que había tomado. Y vimos que siempre lleva riesgo, va riesgo envuelto para llevar a cabo la visión de Dios. Tiene que someternos a Dios para que la visión se cumpla. Después de que Abraham empezó a caminar en pos de la visión, viene la demora. El tercer paso que Dios utiliza para fortalecer nuestra fe es la demora, el delay. Génesis 16:1 dice: hasta ese día Sarai, la esposa de Abraham, no le había podido dar ningún hijo. Tenía 86 años ella. O sea, una abuela. Realmente Dios se tardó bastante, ¿sí o no? Y en medio de la tardanza de la visión es cuando empezamos a desesperarnos, a quejarnos. Dios le habló: lo voy a hacer padre de mucha gente, de sus lomos saldrán hijos como las estrellas y como la arena del mar. Pasan 11 años y Dios no les vuelve a hablar. Es el tiempo de la demora. Dios siempre va a tardar. Cuando Él te da la visión, para que se cumpla, va a haber un tiempo de la demora, porque ese tiempo, como vimos en la prédica de la demora, es para formar carácter, para fortalecernos para la guerra, para que confiemos en Él, para que estemos preparados para cualquier Goliat que se pueda presentar en el futuro. Entonces,
En el tiempo de la demora es cuando nosotros tenemos que aprender a no quejarnos. Tenemos que aprender a no desmayar. Es cuando tenemos que aprender a no desanimarnos. Y es cuando tenemos que poner en práctica las promesas de Dios. No nos podemos olvidar de las promesas de Dios. Hicimos una prédica exacta para las demoras. Después de que tú ves que la bendición no llega y que Dios está tardando, las cosas se ponen peor. Viene el tiempo de la dificultad. Ya el patriarca tenía 99 años, Génesis 18:13. Y él dice, concebiré en verdad siendo ya tan vieja, dice Sara. Imagínate la edad que tenían ellos, casi 100 años. Estaba buscando en el internet, la mujer que ha tenido hijos hasta el día de hoy, que tiene el récord del libro Guinness, tuvo hijos a los 70 años en el día de hoy, con mucha dificultad, ¿verdad? Con la ciencia, pero fue una mujer en India a los 70 años. Esta gente ya tenía casi 99 años. O sea, ya era una viejita, ya todo se había secado. Era imposible para ella tener, ¿verdad?, un hijo. Pero ¿sabes qué hace Dios? Le cambia el nombre, le cambia la naturaleza. Ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham. Ya no te vas a llamar Sarai, te vas a llamar Sara. Dios le cambia la naturaleza. Y entonces, en vez de ser padre exaltado, le pone padre de multitudes. Y cuando las dificultades se ponen tan diferentes, tan candentes, tan imposibles, entramos a la fase número 5, que es el callejón sin salida. Digan, callejón sin salida. Génesis 22 del 1 al 2 dice: tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te mostraré. Imagínate, al fin nació el hijo prodigioso. Al fin el hombre se encariña de su muchacho. Se cree que ha tenido unos 13, 14 años. Y ahora Dios le dice, entrégamelo. Abraham se encuentra realmente en un callejón sin salida. ¿Cómo sé cuando yo estoy en un callejón sin salida? Tus sueños se desvanecen, se forman en una neblina. Las cosas ya no tienen sentido. Las preguntas que tú dices es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Empiezas a dudar del amor de Dios. ¿Será que Dios es un Dios cruel que me dio este sueño, puso esta visión, causó que me graduara en esta carrera y no se me abren puertas? Eso significa que estás en un callejón sin salida. Y si tú estás en un callejón sin salida, déjame decirte que simplemente Dios te está preparando para la fase número 6, que es la victoria. Digan, la victoria. Cuando estás en un callejón sin salida, eres candidato para un milagro de parte de Dios. En la hora más oscura de la noche, entre más angustiado sea la situación, entre más enredado esté la circunstancia, aunque parece que ya nada ni nadie te va a ayudar, es porque Dios está preparando para darte una gran victoria. Si mantienes la fe, dile al vecino, si mantiene la fe. Quizás no es casualidad que tú me estés escuchando en esta hora. Quizás en este momento tú te encuentres verdaderamente en un callejón sin salida. ¿Cuáles serían un callejón sin salida modernos? Un divorcio, un cáncer, una infidelidad, una bancarrota, infertilidad, desempleo, estás listo para ser deportado. Cualquiera de esas cosas que parece imposible para el ser humano arreglar. Pastor, ¿cómo sé si yo estoy en un callejón sin salida? Realmente una persona está en un callejón sin salida cuando las cosas se van fuera de tu control. Ya no puedes hacer nada al respecto. Ya hiciste todo, ya fuiste con los abogados, ya fuiste con los médicos, ya fuiste con Dios, ya hablaste con el pastor, la iglesia oró. No se ve respuesta. Ese es un callejón sin salida. Llegó al fin, no hay más camino, ya no hay más carretera. ¿A dónde vas? ¿Qué hago cuando estoy en la fase 5 y quiero pasar a la victoria? En el libro de Romanos hay cuatro cosas
que debemos hacer, que fueron 4 cosas que hizo Abraham para pasar de un callejón sin salida a la victoria. Número 1, acuérdate de lo que Dios es capaz. Cuando tú estás en un callejón sin salida, acuérdate de lo que Dios es capaz. Remember what God is able to do. De hecho, se llama callejón sin salida porque está fuera de tu control, pero no está fuera del control de Dios. Y como uno ya agotó todas sus fuerzas, todas las posibilidades, uno dice hasta aquí llegué, pero se olvida que no está fuera del control de Dios. Entonces, cuando tú te encuentras en un callejón sin salida, no te enfocas en lo que tú puedes hacer, sino tú te enfocas en lo que Dios puede hacer. Amén. Dios es un Dios de las imposibilidades. Alguien dice, pero pastor, es imposible para mí subsistir con este sueldito que tengo. Para ti sí, pero para Dios no. Vayamos a la palabra de Dios. Me encanta la palabra de Dios porque nos clarifica, ¿verdad? Y valida lo que le estoy enseñando. Romanos capítulo 4, versículo 17. Así está escrito. Iglesia, cuando está escrito, nadie lo puede borrar. Está en la Biblia, está en el libro. Así está escrito. Te he hecho padre de muchas naciones. Así frente a Dios Abraham creyó este mensaje, porque Dios puede dar vida a los muertos y crear algo de la nada. Romanos 4, 17. Hay 2 cosas que Dios puede hacer y tú no puedes hacer. Dios puede dar vida a los muertos y Dios puede crear algo de la nada. Esta es la definición de un milagro: resucitar algo muerto y hacer algo de la nada. Así que primero, Dios tiene el poder de resucitar a lo que está muerto. Si Dios puede darle vida a un muerto, Él puede darle vida a un matrimonio que esté muerto. Él puede darle vida a un negocio que esté muerto. Él puede darle vida a una visión, a una carrera, a una situación financiera que esté muerta. Dios no necesita ninguna materia prima para empezar a trabajar. Él crea todo de la nada. Los científicos que no creen en Dios dicen que van a crear vida. Dice que ellos son capaces de crear vida. ¿Sí? Entonces hubo un concurso de unos científicos que querían crear vida con un teólogo pero cristiano. Y le dice, ok, ustedes van a crear vida. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, ellos empezaron, vamos a agarrar tierra, vamos a agarrar esto, vamos a agarrar lo otro. No. Si ustedes no creen en Dios, si ustedes se creen en Dios, ustedes crean vida de la nada como Dios lo hizo. Imagínate, ¿quién va a crear vida de la nada? Dios. Dice que la tierra no había nada, estaba desordenado, estaba vacía. Lo único que necesita es que Él hable y se hace la luz y viene el orden donde había desorden. Lo único que necesita es que papá abra la boca y declare y crea vida con su palabra. Eso es todo lo que necesitas. No necesitas saber cómo, por qué, dónde, cuándo. Papá habla y se crea las cosas de la nada. Por eso es que el diablo quiere minar tu fe, quiere extraer tu fe, porque si tú no tienes fe, para el que no tiene fe nada es posible. Para el que tiene fe todo es posible. Iglesia, la fe es como tu barca en alta mar. Si la pierdes te ahogas, y eso es lo que el diablo quiere. Si tú tienes fe, quiere decir que tu Padre va a hablar. Él está esperando. Él está esperando que se produzca el resultado de la prueba, de la crisis, que es edificar nuestro carácter. ¿Estamos acá? Entonces vemos que Abraham creyó en la palabra de Dios. O sea que Abraham no creó solamente en un pensamiento positivo. Porque hay personas que dicen, yo voy a pensar positivamente. Déjame decirte que el pensamiento positivo es mejor que el pensamiento negativo. Si tú lo que quieres hacer realmente es cambiar, ¿verdad?, tu forma en que te sientes. Si te levantaste decaído, si estás negativo,
pues un pensamiento positivo te va a ayudar. Pero un pensamiento positivo no te va a ayudar cuando las cosas están fuera de control. Un pensamiento positivo te puede ayudar cuando las cosas están bajo tu control. Cuando las cosas están fuera de tu control, lo que necesitas es fe en Dios. Fe en Dios. Y eso fue lo que hizo Abraham. Dios le habló y Abraham creyó en lo que Dios le había hablado. Nosotros los cristianos deberíamos de ser las personas más positivas de la faz de la tierra. Vamos acá. Lucas capítulo 18 versículo 27 dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Se llama milagro. Crean que Dios va a actuar un milagro en sus vidas. Hay 4 cosas que debes hacer cuando tú te encuentras en un callejón sin salida. Toma nota, agarra tu celular, ponlo en notas, saca un papel, toma nota. O después te puedes llevar el DVD o el CD y verlo en tu casa como quieras. Cuando nos encontramos en un callejón sin salida, tienes que confiar en su palabra. Romanos 4:18, Dios le dijo a Abraham: tendrás muchos descendientes. Y contra toda esperanza creyó a Dios. Por eso fue padre de muchas naciones. ¿Ves? ¿Cómo sabes si la esperanza ha huido de tu alma? ¿Cómo sabes si la esperanza ha abandonado la recámara de tu corazón? Por las palabras que empezamos a decir. Empezamos con palabras tales como nunca. Yo nunca voy a cambiar este carácter. Mi esposo nunca se va a convertir. Yo nunca me voy a casar. Mi hijo nunca va a salir de las drogas. Yo nunca voy a poder perdonar lo que me hicieron. Eso es un indicador que la esperanza se ha ido. Eso es un indicador que ya no tienes fe. ¿Qué haces cuando tu fe se va? La Biblia dice: vuelve a creer en la palabra de Dios. Lo acabas de leer en el versículo 8. Cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. No dejes de creer en la palabra de Dios. Aunque todo se vea oscuro, ese es tu norte. Ese es tu GPS. Si tú necesitas salir de un callejón sin salida, no dejes de creer en la palabra de Dios. Abraham creyó y fue hecho como él creyó. Entonces, cuando nos encontremos en un callejón sin salida, vamos a depender de las escrituras. Memorízalas, imprímelas, léelas. Las vas a necesitar para sobrevivir emocionalmente. Las vas a necesitar para revivir emocionalmente. Porque una persona que se le ha ido las esperanzas, una persona que esté triste, una persona que esté pasando una depresión terrible, necesita volver a hablar la palabra de Dios a sus vidas. Nada te va a dar más ánimo. Yo sé que hay muchos consejos para las personas depresivas. Abre tu cuarto, que entre la luz, sal a caminar a la playa, haz un hobby, haz deporte. Todo eso te va a ayudar hasta cierto, ¿verdad? Hasta cierta extensión. Pero lo que más te va a ayudar es creer y depositar tu confianza en las promesas de Dios. Eso es lo que más te va a ayudar. Amén. Mira lo que dice Hebreos 11:7. Dios puso a prueba la fe de Abraham. Digan la fe. Pidiendo que sacrificaría a Isaac. Pidiendo que sacrificara a Isaac, su único hijo. Por la fe Abraham obedeció. Él ya tenía las promesas de Dios. ¿Ves lo que está pasando aquí? Dios le dijo a Abraham: ahora me vas a sacrificar a tu único hijo. Abraham no le temblaron las rodillas. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que Dios tenía el poder para resucitar a su hijo. Porque Abraham dijo: yo le creo a Dios. Porque, iglesia, es imposible que Dios mienta. Dios es fiel y verdadero. Él dijo: te haré padre de muchedumbres. Bueno, para hacerlo padre de muchedumbres, él necesita tener un hijo. Si Dios se lo dio y se lo va a quitar, no importa. ¿Por qué? Porque Él prometió. Se nos olvida las promesas de Dios. ¿Y cómo sabemos que Abraham tenía esa fe? Pues número 1,
cuando los siervos, ¿verdad?, querían llevar leña, querían ayudar y querían ir hasta arriba, Abraham le dijo a los siervos: quédense aquí abajo. En medio camino, cuando su hijo le dijo: papá, ¿y el sacrificio? Sabemos que tenemos que sacrificar un animalito. Y él le dijo: tranquilo, Dios se proveerá. Él sabía que iba a regresar y él sabía que iba a ofrecer un sacrificio. ¿Cómo, cuándo, dónde? Él no sabía. Él estaba obedeciendo. Realmente, cuando Dios tiene una palabra, tú tienes que obedecerla a ciegas y creerla a ciegas, y mantenerte firme y mantenerte perseverando. Cuando te encuentres en un callejón sin salida, Dios te va a dar la victoria siempre y cuando tomes la decisión correcta. Amén. No te puedes desesperar. No te puedes. Bueno, el jueves predicamos 1 hora, ¿verdad?, cómo salir del callejón sin salida. Hoy quiero más entrar en lo que es la victoria. Entonces, iglesia, mira lo que dice Romanos 4:18. Dios le dijo a Abraham: tendrás muchos descendientes. Y contra toda esperanza creyó a Dios, por eso fue padre de muchas naciones. Por eso cuando Dios le dijo: entrégame a tu hijo, Abraham le dijo: no hay problema, te lo entrego. Y Dios le dijo: tranquilo, era un test para tu fe, la pasaste. Y así es también para nosotros. Eso lo podemos nosotros traer a la actualidad. Quizás algunos de ustedes sienten que se les terminó el camino, que no saben para dónde ir, no saben para dónde agarrar. Lo que pasa es que tú estás viendo los problemas bajo la perspectiva tuya y no bajo la perspectiva de Dios. Digan perspectiva. Perspectiva es punto de vista. Perspectiva es un punto de vista para considerar algo. Quiero que vean unas fotos de la perspectiva para ver realmente que los problemas nos engañan, nos envuelven. Mira, de la perspectiva que estamos viendo esta foto, hay un pie gigante, un hijo de Goliat, que está pisando a un pobre tipo. ¿Por qué? Porque en esa perspectiva se ve como que si están pisando, ¿verdad?, a una persona. ¿Verdad que sí? ¿Es cierto eso? No, no es cierto. Cualquiera que salve un poco de internet y de fotos dice: ese es un montaje, ¿no? Eso es. Next. Mira eso. Una gran botella de agua en el desierto. A la perspectiva de nosotros hay una gran botella de agua del tamaño de un edificio de 20 pisos y 2 hombres sosteniéndolo, pero tú sabes que no es así. Vamos a ver otra. Un carro con patinetas. ¿Ves? Parece que el carro estuviera jugando patinetas, pero no lo es. Digan perspectiva, punto de vista. Entonces, cuando estamos en un callejón sin salida, nuestra perspectiva es fatalista. Ya no puedo, no tengo control, pero se nos olvida verlo bajo la perspectiva divina, que Dios nunca ha perdido el control de nada ni de nadie. Amén. Los discípulos habían seguido a Jesús, habían encontrado el Mesías, estaban felices, vieron milagros, sanidades, paz. De repente ven a Cristo colgado en una cruz y muere. Se desvaneció todas sus ilusiones, todos sus deseos, todos sus anhelos. La Pascua estaba a 3 días. Pero ¿sabes qué? Para ellos todo se había acabado. Ellos estaban en un cuarto a puertas cerradas, asustados, angustiados. Ahora nos van a crucificar a nosotros. Pero Dios tenía una idea más grande, tenía un plan superior. Dios resucita a los muertos. Eso es un milagro. Dios resucitó a Jesucristo. ¿Te das cuenta? Aunque parecía que la situación de Abraham era imposible, él sí llegó a ser padre de naciones. ¿Sí? Porque todos los judíos que hay, que descienden, y todos tenemos algo de judíos, viene de nuestro padre Abraham. Dios hizo una promesa. Digan, Dios hizo una promesa. Y yo sé que la palabra promesa se ha aguado mucho, ¿no? Se ha debilitado mucho porque la tomamos tan comúnmente. You're going to be there? Yeah, I promise. Yeah, I promise. I'll be there. Pero la promesa es tan buena como el carácter de la persona que hizo la promesa. La promesa es tan buena como el carácter de la persona que se comprometió. ¿Cómo tú crees que es el carácter de Dios? Por eso yo creo en promesas de personas que tienen un carácter firme, estable, equilibrado,
emocionalmente maduros. Esa persona te dice, voy a estar allí, voy a hacer esto, voy a hacer ese pago. Yo creo en esa promesa. No en cualquier promesa, porque la promesa es tan buena como el carácter que la persona. ¿A cuántos de ustedes le han hecho promesas? Oh, sí, yo te pago a fin de mes, préstame que tengo necesidad y en 15 días te pago. Hasta el día de hoy estamos esperando, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque la persona que nos prometió, se comprometió, su carácter no es un carácter firme, estable. Es humano, es mentiroso, pero para Dios es imposible mentir. Por eso tenemos que poner nuestra confianza en la palabra de Dios. No importa lo que suceda, no importa lo que la gente diga, no importa cuál sea mi perspectiva, yo voy a aferrarme a la palabra de Dios. Por eso que tenemos que leer la palabra de Dios. Hay más de 7,000 promesas para nosotros. Amén. Yo les dije el jueves que los problemas, las crisis son como un colchón. O te metes debajo de tu colchón y te asfixias con todo el polvo que hay ahí, o descansas sobre tus problemas sabiendo que Dios es capaz. Amén. Entonces hoy estamos viendo, hay 4 cosas en el libro de Romanos que Abraham hizo para pasar de un callejón sin salida, cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo, donde ya no tenía más control, a la victoria. Número 1, no te olvides de lo que Dios es capaz. Número 2, confía en su palabra. Número 3, reconoce la realidad sin perder la fe. Esto les va a gustar a muchos de ustedes y les va a dar mucha luz a los que son muy pentecostales, hueso colorado. Va a dar un equilibrio a los emocionales. Abraham tenía alrededor de 100 años. No estaba en edad de tener hijos y su esposa Sara era estéril. Abraham sabía todo esto, pero su fe no se debilitó. Mantuvo firme su fe en la promesa de Dios sin dudar jamás. Cada día su fe se hacía más fuerte y así él daba honra a Dios. O sea, médicamente era imposible para que ellos ambos procrearan, ¿verdad que sí? Pero la Biblia dice que ellos estaban conscientes de su edad. Sin embargo, creían en Dios, daban gloria a Dios y su fe no se debilitó. Fe no es negar la realidad. Fe no es pretender que eso no está pasando. Fe no es negación. Faith is not denial. Tener fe es decir, sí, hay un problema, pero yo no me voy a doblegar ante el problema. Vamos a enfrentarlo, lo vamos a agarrar de frente a la tormenta. Porque muchas veces nosotros somos nos creemos tan espiritualistas, flaky Christians. Yo no tengo dolor cuando estás doblegado. Yo no tengo dolor, Gloria. No tienes dolor, estás doblegado del dolor. A mí nada me está pasando, yo estoy feliz. Adentro hay un luto, como una luna negra en tu corazón. Yo soy feliz, gloria a Dios. No, eso no es así. Fe no es negar la realidad. ¿Estás acá? Yo le pregunto a la persona, ¿cómo estás? Gloria a Dios, ¿todo bien? Sí, todo bien. No, estás lleno de problemas. Tu esposa me acaba de llamar. Está listo para divorciarte y dejarte. No niegues la realidad, porque así no se van a resolver los problemas. Hello, ¿estamos acá? No es una confesión positiva. Lo declaro y ya es tuyo. Esa línea de pensamiento no es de Cristo. Yo sé que estuvo de moda, Words of Faith, lo exageraron. Quizás un pastor le dio resultado porque Dios le dijo que dijera esa palabra y se le dio. Ahora todo el mundo, este carro me gusta, le pongo mano, lo declaro y va a ser mío. No. Ya estás cansado del barrigón que tú estás casado y ves un hombre guapo y le pones mano, lo declaras y es tuyo. Eso no es así. Amén. Iglesia, Abraham estaba consciente de los años, estaba consciente de la edad, estaba consciente de su cuerpo físico. Él no decía, oh, yo soy un jovencito, gloria a Dios, de 13 años, ama John Gruber. No, él decía, mira la edad que tengo. Pero sin embargo, Dios lo dijo y yo lo creo. La fe no niega la realidad. La fe ve la realidad ojo a ojo y no se desanima porque sabe que Dios tiene el poder de cambiar cualquier situación que sea. ¿Estamos aprendiendo algo de la fe hoy?
¿Estamos siendo edificados en la fe? Porque Dios quiere que tu familia esté edificada en fe, que tus finanzas estén edificadas en fe, que tu negocio esté edificado en fe. Si tú niegas la realidad, tu familia va a estar edificada en una fantasía. Tu negocio va a estar enraizado en una fantasía. No, yo tengo problema, hay mucho dinero cuando todo está en números rojos. No, iglesia. La negación no es fe. La clave es ver más allá de tus circunstancias. La vista de nosotros es corta. La vista de Dios es muy grande. Segunda de Corintios lo dice, 4:18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. El jueves hablamos que un carácter firme, sólido, ¿sí? Emociones saludables, maduras, van a permanecer para siempre. El problema que estás pasando ahorita se va a acabar, pero tu carácter firme, tu fe firme permanece para siempre. Amén. Si tú pones tus ojos en las cosas del mundo, te vas a desilusionar. Si te ves internamente, te vas a caer en depresión, porque Dios todavía está trabajando con nosotros. No ha terminado la obra que comenzó en nosotros. ¿Ves? Y a veces vamos a dar 2 pasos para adelante y 1 para atrás y nos vamos a desilusionar. Tenemos que poner nuestros ojos en Cristo, en su palabra, en sus promesas. ¿Seguimos? Entonces hay 4 cosas que debes hacer para pasar del estado 5, callejón sin salida, a un dead end, to your deliverance, a lo que es la victoria. Número 1, no te olvides de lo que Dios es capaz. Aquí se oye bien fácil y tiene sentido, pero cuando estás en medio de la crisis, esto es tu GPS, ¿ok? Confía en su palabra, no en la palabra de otras personas, en la palabra de Dios. Reconoce la realidad sin perder la fe. Y número 4, pon tu confianza. Digan confianza. ¿Qué esperas que Dios haga en medio de la circunstancia? Muchos de ustedes no tienen ninguna expectativa que Dios haga un milagro. No tienen un fuerte anhelo que la mano de Dios se manifieste. Algunos de ustedes no están esperando nada de Dios. Yo quiero decirte que Dios trabaja de acuerdo a tus expectativas. Dios trabaja de acuerdo a tus expectativas. ¿Qué es lo que tú quieres que Dios haga? ¿Cómo tú quieres que se manifieste Dios? Romanos 4, 20, 21 lo afirma de esta manera. Mantuvo firme su fe en la promesa de Dios sin dudar jamás. Cada día su fe se hacía más fuerte, así él daba honra a Dios. Abraham estaba seguro de que Dios sería capaz de cumplir su promesa. ¿Sabes una cosa? La fe que Dios quiere desarrollar en ti y en mí es aquella fe que adora a Dios por sus promesas antes de que sucedan. Adora a Dios por sus promesas antes que se manifiesten. Si Dios hace un milagro en ti, en cualquier área, en la familia, en las finanzas, en la economía, en cualquier área, y wow, Dios te da la victoria y tú lo adoras y tú lo glorificas, eso no es fe, eso es gratitud, eso es agradecimiento. Señor, gracias porque mi familia se convirtió, gracias porque pude cerrar este negocio, gracias porque me pude poner en paz con aquella persona. Eso es gratitud, eso es agradecimiento. Lo vamos a hacer, pero eso no es fe. Fe es darle gloria a Dios, honrar a Dios cuando el milagro todavía no se ha manifestado. Abraham daba gloria a Dios creyendo y no dudando. ¿Es esa tu situación? ¿Sigues dando gloria a Dios? Porque hay muchos cristianos que cuando todo va bien, vienen a la iglesia, saltan los saltarines, dan vueltas como un cabrito en la manada. Cuando viene el problema, ya no los ves en la iglesia. Eso no es así, eso no es fe. Aquí estamos para probar nuestra fe. Tú viniste a la tierra para fortalecer tu fe, para crecer en fe. Y cuando vayas a la presencia de Dios, vas a tener una mayor fe y un mayor carácter, mayor personalidad.
¿Estamos acá? Si tú adoras después del milagro, eso es gratitud. Fe es decirle a Dios gracias por adelantado. Fe es como tener un buen crédito. Tú no necesitas $400,000 para comprar una casa. Tú necesitas tener un buen crédito para que el banco diga: tengo fe que esta persona va a cumplir sus pagos. ¿Por qué? Porque tiene un buen ingreso, por esto, por esto, por eso, por lo otro. Bueno, lo mismo con Dios. Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero yo ni me voy a desesperar, ni voy a perder el sueño, ni me voy a comer las uñas, ni voy a tomar pastillas para tranquilizar. Voy a descansar en tus promesas. Voy a descansar que tú eres capaz. No me olvido, pero yo no voy a dudar. Yo me voy a mantener enfocado en lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque Dios te habló, Dios te dio una visión, Dios te dio un gol, Dios te dio un anhelo. No es tuyo. ¿Me entendés? Es de Dios. Y yo te puedo dar muchos ejemplos de mi vida donde tengo que mantener mi fe porque Él habló. Señor, yo estaba bien en mi iglesia sirviendo 100%. Yo estaba bien en American Airlines. Había alcanzado un puesto alto. Yo estaba tranquilo. Ni yo me voluntarié a ser cristiano. Tú me llamaste a ser cristiano. Tú me convertiste en cristiano. Ni me llamé a ser pastor. Tú sabes que estaba muy bien. Tú me llamaste a ser pastor. Tú me diste esta visión. Yo voy a creer. Vengan 20 o 200 o lo que sea. Yo voy a estar firme. Yo voy a predicar como que estuvieran predicando 5,000 personas en este lugar. Porque no me llamó un hombre, me llamó Dios. Yo me tengo que aplicar esa palabra. Y este ciclo, se los puedo decir en inglés: dream, ¿verdad? Decision, delay, lo que es ayúdeme. Dead end, sí. Dream, ¿verdad? Decision, delay, dead end, and deliverance. Las 5 facetas de la fe. Entonces las 6 facetas de la fe las tengo que aplicar, y la vas a tener que aplicar 2, 3, 7 veces en el transcurso de toda tu vida. Si funcionó antes, va a funcionar después y va a seguir funcionando, porque Dios es el mismo. Dios es el mismo hoy y siempre, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer cuando te encuentres en un callejón sin salida? Le vas a dar gloria a Dios por el milagro que ya hizo, aunque no lo veas. El médico dice: es cáncer. Señor, yo te doy la gloria porque yo estoy sano en un momento en el futuro. Tú no vas a negar. Tú no vas a reprender al doctor, ni a la persona que está operando el MRI. Porque la gente dice: reprendo, este es el diablo, no recibo. ¿Sabes cuántos cristianos me han dicho: pastor, me diagnosticaron esto y le dije al médico que no recibo, que es del diablo? Pero la evidencia no tiene nada de malo, ¿verdad? O sea, ok, hay una realidad. Hay una realidad, hay una verdad, hay una realidad. Eso es lo que muestra actualmente que hay una enfermedad. Pero también hay otra realidad, que por la sangre de Cristo soy sano. Y yo me apego a esta realidad sin negar a esta. Así es como se resuelven los problemas, no negándolos. Porque hay gente que lo niega y el cáncer se hace invasivo y se muere. Y llegan al cielo y: Señor, ¿por qué no me salvaste? Porque eres un cabezón. Negaste la realidad. ¿Estamos acá? Cuando Jesús estaba en Jerusalén, Marta y María le mandaron un mensaje, ¿no? Inmediatamente le escribieron por WhatsApp al Señor: ven a Betania, que aquel que tú amas está enfermo. Lázaro estaba enfermo. Marta y María querían que el Señor fuera a sanarlo, ¿sí? De Betania a Jerusalén hay 60 millas, son 3 días de camino. Mientras el Señor Jesucristo fue caminando, Lázaro se puso más grave, y cuando él llegó a Betania, Lázaro ya había muerto, y encima de eso tenía 3 días de haber sido enterrado. Ya olía mal, ustedes lo han leído en la Biblia. Cuando el Señor empieza a entrar por la aldea, le sale al encuentro María, ¿verdad? Y le sale al encuentro Marta,
Y le dijeron: Señor, si tú hubieras llegado a tiempo, tú hubieras hecho un milagro y hubieras sanado a mi hermano. Y Jesús la ve y le dice: es que yo no venía a sanarlo, yo venía a resucitarlo. Mayor gloria hay en una resurrección que en una sanidad. ¿Y qué le dijo? Quiten la piedra. Y ellos quitaron la piedra y Jesús fue específico. Él dijo: Lázaro, sal fuera. Si él hubiera dicho sal fuera, todos los muertos de Betania hubieran salido de sus tumbas. Por eso fue específico. Iglesia, si el Dios que tú le sirves puede resucitar entre los muertos, ¿cómo no te va a librar del callejón sin salida que te encuentras en este momento? Todo tiene que ver con la fe. Después tú le vas a dar gracias a Dios por esta crisis, por este callejón sin salida, porque te hace una persona llena de fe y tú puedes ministrar a otras personas con esa fe. Amén. Mira lo que dice 2 de Corintios 1 del 9 al 10. Pablo entendió bien esta lección. Dijo: de hecho esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Realmente eso tiene que ser la culminación de tu fe. Si alguien pusiera una pistola aquí y te dice: niega tu fe, tú le dices: yo no voy a negar a Cristo. Y si te me matas, Dios tiene el poder de resucitarme. Y si no me resucita, mejor me gradúo y me voy directamente al cielo. Pero yo no voy a negar. Estoy poniendo un ejemplo extremo. Puede ser otra circunstancia que hace que comprometas tus principios bíblicos, que abras puerta para el pecado. No lo hagas, no lo hagas. Vas a perder más al final a los ojos de Dios. Entonces entramos a la fase 6 de la victoria. Y como yo les había dicho antes, el propósito de la fe es para enseñarnos a confiar en Dios. Ese es todo el propósito de la fe, para que pongamos nuestra confianza en Dios, para que tu caminar, ¿verdad?, cristiano sea en confiar en Dios como estilo de vida. Cuando tú vayas a tu casa, tú vas a ir a almorzar. Cuando vayas al restaurante, vas a ir a almorzar. Donde quiera que vas a almorzar, tú no dudas de esa silla cuando te vas a sentar, ¿verdad? Tú no dudas que las patas se van a quebrar, ¿verdad que no? Tú te sientas en esa silla con toda confianza, ¿verdad que sí? No dice: yo no sé cuánto, déjame ver la capacidad de resistencia de la pata de esta silla, déjame ver el manufacturador, déjame ver el fabricante. Yo peso 180 libras. No, tú te sientas con confianza en esa silla. Así tiene que ser tu caminar con Dios, caminar confiando en Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué Dios permite que las cosas salgan fuera de mi control? Número 1, para que te des cuenta que tú no tienes el control toda la vida. Tú no tienes el control, la mayor parte de veces no tienes el control. Número 2, para forzarte a aprender a confiar en Él. En vez de confiar en tu inteligencia, en tu habilidad, aún en los milagros que Él ha hecho, cada milagro Él lo puede hacer diferente. Él quiere forzarte a que confíes en Él. Entonces no tengas pena. Él ya te ha dado la victoria en el pasado. Él te va a dar la victoria en la crisis que estás pasando hoy y te seguirá dando la victoria en el futuro. Entonces, cuando tú ya estés en la fase 6 de la victoria, hay varias maneras que pueden venir la victoria. No puede venir de una sola manera como la estamos pensando, porque a veces llega la victoria y porque yo pensé que iba a venir vestido de blanco el caballo y vino de color marrón, no ha llegado a la victoria. Les voy a poner ejemplos en lo que es una pareja buscando tener hijos, ¿sí? Está esta pareja de matrimonios que trata de tener hijos y no puede, y va con el médico, va haciendo esto, va haciendo lo otro, este test, esto, lo otro, y le está creyendo a Dios y se mantiene, como sería el caso de Edison y Angie, que ¿cuántos años estuvieron ustedes creyéndole a Dios?
12 años estuvieron los ministros Sosa creyéndole a Dios por un hijo, sirviéndole en contraviento, contra madera, contra marea. En esos 12 años, ¿cuántos padrinos tú empadrinaste? ¿Cuántos niños te dijeron que tú seas aquí padrino? Un montón, porque yo lo presento. Más testigos, para los que me están escuchando atrás, más de 6 veces pasó él aquí a ser testigo de niños que se presentaban. Y yo me imagino, Señor, y el mío. Pero él pasó las 6 facetas de la fe. Y Dios hizo el milagro, le abrió el vientre, ¿verdad?, a Angie, y ya tienen 2 hermosos bebés. Dios les dio la victoria en la manera que él se lo estaba pidiendo. ¿Estamos acá? Viene otra pareja, X y Y, que también están creyéndole a Dios. Es increíble, iglesia, cómo hay padres que están anhelando, dando tiempo, vida, oración, recursos por tener un niñito, un bebito, cuando millones de babies son asesinados a través del aborto, cuando millones de bebitos están muriendo de hambre allá en las naciones, ¿verdad?, pobres, cuando abusan a los niños pequeñitos, y hay padres con tanto deseo y con tanto anhelo. Entonces esta pareja está creyéndole a Dios y pasó las 5 etapas, está en un callejón sin salida, y de repente deciden adoptar un niño. La victoria no vino como Angie Edison, no parió, pero adoptaron un bebito recién nacido, lo toman como que si fuera de él, y ellos dicen: wow, gloria a Dios, Dios nos dio la victoria de esta manera. Igual, tuvo bebito, querían tener hijos, ¿verdad que sí? O sea, la victoria viene de diferentes maneras para que entendamos. Y hay otra pareja que también sigue creyéndole a Dios, anhela tener un hijo, pasa tiempo, hacen todo, se encuentran en el callejón sin salida, no lo pueden tener biológicamente, no pueden adoptarlo por X o Y razón, pero de repente a esa pareja Dios le da un ministerio de niños, de escuela dominical, y tienen un montón de niñitos todos los domingos que los llaman sus hijos y ayudan a llevar a cabo, ¿verdad?, en la visión de la iglesia con un montón de niños, ¿verdad? Igual, hay 3 maneras que Dios le dio la victoria a esas 3 parejas. ¿Estamos entendiendo cómo Dios trabaja? ¿Sí? Y no podemos ser rígidos. Dios nos da la victoria como Él considera mejor para nosotros. ¿Estamos acá? Entonces, hay 3 maneras que te puede dar la victoria. Dios usa las circunstancias, ¿verdad?, para darte las victorias. Eso significa que el mar rojo se abre enfrente de ti. Tú ves el milagro de Dios en tu vida, Dios actuando conforme tú le pediste. Y lo he visto muchas veces. ¿Cuántos de ustedes Dios ha abierto mares que estaban cerrados? Dios cambió la situación. Lo que era imposible se hizo posible. Número 2, Dios te usa para que tú seas el libertador. Dios te usa para que tú seas la victoria. En este caso, Dios no cambia la circunstancia está allí. La suegra no se va de tu casa, pero Dios te cambia de adentro para afuera para que ames a tu suegra, y ahora tu suegra es la bendición más grande. Obtuviste la victoria. La suegra no se fue, pero Dios te cambió tu corazón para con tu suegra. Obtienes una visión nueva. El pastor con la suegra. Puse un ejemplo que se me vino a la mente, ¿no? O sea, Dios renovó tu mente, Dios te dio una nueva visión, una nueva actitud para con tu suegra, una nueva perspectiva. En otras palabras, Dios te va a resolver la situación. Aunque el problema no cambia, tú sí cambiaste. ¿Sí? Tal vez tu marido lamentablemente no dejó de tomar, no dejó de beber, pero tu forma de verlo, Dios te dio tanta misericordia que tú lo ves como una víctima, lo ves como alguien que está preso, que está atado, alguien que quisiera salir en libertad y no puede, y tú sabes que un día Dios lo va a rescatar, pero no sabes cuándo, pero ya te dio misericordia de él. Ya no le dices borracho, empedernido, muerto de hambre, No estoy diciendo que tú aceptas eso, puede ser la droga, puede ser lo que sea, ¿verdad? Dios cambia tu interior, pero el problema no cambia. Pastor, yo tengo tantos años congregarme y mi marido no cambia ese carácter tan feo.
pero te cambia a ti, te da una dulzura, y la blanda respuesta quita la ira, y quizás con ese cambio que te da, está dando a ti, está ayudando, ¿verdad?, a bregar con la situación. ¿Estamos acá? Quizás alguien a quien tú amabas te deja y se va. No quiere decir, iglesia, que tú cierras tu corazón, que tú pones una muralla alrededor de tu corazón y dejas de amar. Tú reenfocas tu amor. Tú no dejas de amar. Hay muchas personas allá afuera que están desesperadas por ser amado, porque alguien te defraudó en el pasado. Tú simplemente no dejas de amar a las otras personas. Tú no conviertes tu corazón en un corazón de piedra. Y no dices, nadie me va a volver a herir mi corazón, y lo vas a guardar y te vas a alejar y ya no te vas a socializar. Dios es amor. El evangelio se va a expandir por causa de tu amor. Todo tiene que ver con tu amor, ¿sí? ¿Qué hace Dios? Reenfoca tu amor en otra dirección, porque alguien no lo quiso, porque alguien te hirió. ¿Estás viendo cómo Dios da la victoria? Y la última victoria es en el cielo. Heaven. ¿Sí? Dios nunca prometió aquí en la tierra quitarnos el dolor. Dios nunca prometió aquí en la tierra quitarnos la miseria de este mundo. Al contrario, dijo, aquí vas a tener tribulación, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Dios nunca prometió que todos nuestros problemas se iban a desvanecer y que íbamos a caminar en justicia eterna aquí en la tierra. Dios nunca prometió que tus seres más amados y más cercanos iban a vivir para siempre. No, van a morir. Hay dolor en este mundo, hay luto en esta tierra. Dios no prometió que las cosas iban a salir como a mí me gustan. Es que no estamos viviendo en el cielo todavía, estamos en la tierra. La victoria final va a ser en el cielo, donde no hay dolor, no hay injusticia, no hay sufrimiento. Esa es la victoria final. Y allí es donde vamos todos los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Y déjame decirte, tal vez estás pasando una batalla durísima, pero entre más dura sea la batalla, más dulce será la victoria. No tires la toalla, no abandones tu fe. A veces Dios va a poner un gigante, a veces Dios va a poner un Goliat en tu camino para que tú descubras tu David interno. Di otra perspectiva. Pero tú tienes que persistir en la fe. Porque el hábito de la persistencia es el hábito de la victoria. Iglesia, Dios está preparando nuestra fe. Porque realmente en la vida de lo que es nuestro ministerio, de todos nosotros de New Hope, tenemos como ministerio 13 años. 13 años. A los 13 años los niños en el antiguo hebreísmo, ¿verdad?, le hacían su bar mitzvah, ¿verdad? Pasaban bar mitzvah, pasaban de ser niños a hombre, ¿verdad que sí? Le hacían una gran fiesta y todo. Dios lo que nos está diciendo como congregación es que Dios ya no quiere una congregación niña, que nos comportamos como niños, que hablemos como niños, y todo tiene que ver con nuestra fe. Dios trajo una serie de 6 prédicas de un mes entero, cómo fortalecer la fe, porque realmente tu carácter, tu personalidad, Dios la prueba en medio de las circunstancias. Un niño, un adolescente, esperamos que actúe, tú sabes, erráticamente, que se desespere, que llore, que grite. Un adulto ya no se espera de eso. Quiere decir que tú puedes crecer físicamente, biológicamente, pero emocionalmente te quedaste a una edad de niño, de adolescente, donde fue un trauma. Pero Dios quiere enseñarte a través de la fe, a través de esa serie, que cuando viene el problema, tú no te vas a ahogar en medio de un vaso de agua. Que a todos Dios los tiene que pasar por situaciones duras, difíciles, a veces hasta crueles. Y en cada situación ahí está el diablo y ahí está Dios esperando a ver para dónde vas a acudir. ¿Vas a ir a las drogas? ¿Vas a ir al pecado? ¿Te vas a meter a la cueva? ¿O vas a tomar la palabra de Dios y la vas a empezar a vivir? Sabiendo, iglesia, que Dios siempre nos da la victoria, y la victoria final será en el cielo. Amén.